Proceso constructivo de un muro pantalla. Primero, haré una breve definición de lo que es un muro pantalla. Luego, explicaré las tareas previas que hay que realizar, el proceso constructivo en sí, los aspectos que hay que tener en cuenta y, por último, la maquinaria empleada. Los muros pantalla constituyen un tipo de cimentación profunda, muy usada en edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costes y mayor desarrollo en superficies. El proceso de ejecución, en todos los casos, se hace en base a paneles excavados en el terreno, es decir, que es un procedimiento in situ. Se hace desde la superficie en forma alternada y con dimensiones generalmente entre 3 y 4 metros de altura para espesores entre 0,6 y 0,8 metros. Las tareas previas consisten en que antes de comenzar con los trabajos de excavación de los paneles se construyen dos muretes guía de 0,8 a 1,5 metros de profundidad y entre 30 y 50 centímetros de espesor. Las funciones del murete guía son guiar el útil de excavación, evitar la caída del terreno de la zona superior de la zanja por efecto del golpe del elemento excavador y por ser una zona descomprimida, facilitar que el lodo bentonítico se mantenga aproximadamente al nivel de la zona de superficie de trabajo, haciendo que la presión del lodo sea superior que la del posible nivel freático y permitiendo con ello que el lodo actúe correctamente sobre las paredes de la zanja una vez excavada. Y por último, servir de soporte a la armadura, ya que la armadura de los paneles se colgará del murete guía. El proceso constructivo comienza con la excavación del pozo del panel a lo que se denomina batache y se realiza con una cuchara bivalva que puede ser mecánica o hidráulica, un trépano o una hidrofresa, dependiendo de la dureza del terreno. La excavación se puede hacer con o sin lodo bentonítico, de acuerdo con las calidades del terreno. Para efectuar la colocación de la junta entre paneles se utilizan encofrados metálicos de junta lateral, los cuales se colocan antes de hormigonar para moldear las juntas. De esta manera se asegura la continuidad de la excavación y se utiliza de guía para la perforación del panel. Estos encofrados se disponen verticalmente, bien fijados y empotrados en el fondo, para evitar que se produzcan movimientos y se deslice el hormigón fresco por la base. Los encofrados suelen ser tubos o planchas metálicas. Los más usados son los tubos, perfectamente lisos para que sea fácil extraerlos unas horas después de la hormigonada. Además, los encofrados de junta poseen un elemento dispuesto en su extremo superior para ser cogidos y extraídos sin dificultad alguna. Después se coloca la armadura, que ha de estar previamente montada. Para su colocación se eleva la armadura con una grúa y se introduce en el panel. La armadura no puede apoyarse en el fondo de la zanja, dado que flectaría y al entrar en contacto con las paredes de la excavación perdería el recubrimiento de hormigón lateral. Por ello, ha de quedar colgada del murete guía, para lo que suele emplearse algún elemento metálico. Y lateralmente se colocan separadores con la armadura para evitar el contacto con el terreno. Luego se hormigona el batache de abajo hacia arriba usando una tubería Tremie para evitar que el hormigón se contamine con el lodo bentonítico. Por último, se descabezan las pantallas. Esto quiere decir que se rompen los últimos 40 o 50 centímetros y se hace por dos razones. Una, para descubrir las armaduras y la otra, para eliminar el hormigón de mala calidad que queda en las cabezas, debido generalmente a que se ha mezclado con bentonita. Una vez realizados todos los paneles, se construye la viga de coronación,
consistente en una viga de hormigón que une la parte superior de todos los paneles. Esta viga de coronación tiene dos misiones. La primera, hacer que todos los paneles trabajen conjunta o solidariamente, y la segunda, eliminar definitivamente el hormigón de la parte superior que pudiera estar contaminado por los lodos bentoníticos. Una vez realizadas todas las operaciones previas, puede procederse a la excavación del recinto, que generalmente es el interior del muro pantalla. Si se ha previsto ejecutar el elemento de soporte, anclajes o puntales, se van colocando a medida que se realiza la excavación. Los aspectos que hay que tener en cuenta son cuidar que la armadura se coloque sin tocar el fondo. Cuando se construye un muro pantalla continuo, se ejecuta un muro de hormigón empleando el mismo terreno como encofrado. Para que las paredes de excavación se mantengan, se usan lodos bentoníticos o polímeros que se utilizan rellenando la excavación y creando un contraempuje hidroestático, lo cual permite mantener estables las tierras hasta la hormigonada. Por lo general, los muros pantalla continuos se emplean en excavaciones bajo nivel freático, y los muros pantalla además suelen trabajar a flexión. Por tal razón es importante la cuantía de la armadura. Y siempre se debe comprobar el cálculo de la pantalla para asegurar su correcto dimensionamiento. La maquinaria empleada, empezaré con la maquinaria de excavación. Una de ellas es la cuchara bivalva, que es una máquina excavadora de cables compuesta por una pluma de la cual pende una cuchara autoprensora. Se emplea en terrenos no muy duros, y aunque cuenta con menor capacidad de corte que las excavadoras hidráulicas, su uso es adecuado en espacios reducidos como en la excavación de zanjas de cimentación o en profundidades no alcanzables por otro tipo de excavadoras. Las capacidades normales de esta máquina están entre 0,25 y 6 metros cúbicos. El trépano se emplea en terrenos excesivamente duros o en roca que no pueden ser arrancados con la cuchara bivalva. Es un elemento metálico generalmente cilíndrico de entre 2 y 3 metros de altura, que pesa entre 5 y 10 toneladas y se deja caer desde una altura de 1 a 3 metros. Al caer, rompe el terreno del fondo de la zanja que se extrae con una cuchara bivalva. Pero tiene como inconveniente que produce vibraciones elevadas, y esto convierte al trépano en un sistema de excavación prácticamente inviable en ciudades. La hidrofresa es un elemento excavador con ruedas dentadas que giran en sentidos contrarios, arrancando el terreno. La elevada fricción que se produce en las ruedas dentadas hace necesaria la refrigeración de las mismas, así como de la roca. Para ello, se suele emplear como líquido refrigerante lodos bentoníticos, que se inyecta mediante un dispositivo de la propia máquina. Los propios lodos se mezclan con los detritus de la excavación, gracias a lo cual se extraen del fondo de la zanja. Dado que los lodos bentoníticos se recirculan para permitir esta extracción, han de ser reciclados o limpiados mediante la eliminación de los restos de terreno extraídos del fondo de la zanja. La hidrofresa, a pesar de ser el mejor sistema, ya que apenas produce vibraciones y es el más rápido, presenta el inconveniente de ser una máquina cara, por lo cual suele elevar el coste de la construcción de la pantalla. La maquinaria de hormigonado consiste en una tubería Tremie. El método Tremie se usa para verter hormigón en presencia de nivel freático o en excavaciones donde se empleen lodos tixotrópicos. El hormigón es bombeado de forma continua a través de una tubería llamada Tremie, deslizándose hacia el fondo y desplazando el agua e impurezas hacia la superficie. En el fondo del Tremie existe una válvula que previene que el hormigón entre en contacto con el agua. Antes de retirar el Tremie completamente,
Se debe verter en superficie suficiente hormigón como para desplazar todo el agua y el hormigón diluido. Al ser un método de hormigonado continuo, tiene muy buena producción, pero tiene el inconveniente que necesita una granulometría específica. Como resumen, en el método constructivo de un muro pantalla, decir que primero se realizan las tareas previas consistente en la construcción de un murete guía, luego se comienza la excavación mediante cucharas bivalva, trépano o hidrofresa, dependiendo del terreno, se encofra, se introduce la armadura, teniendo cuidado de que no toque fondo, y por último se hormigona mediante el método TRIMI. Una vez retiradas las pantallas, se construye una viga en la que estarán los anclajes de la estructura. Muchas gracias. Este es un vídeo para la asignatura de Maquinaria y Medios Auxiliares.